Para ser puntuales, porque está siendo, yo creo que un día muy intenso, ¿no? Coincidiréis. Yo creo que es un día, el contenido, como siempre os sucede en los encuentros anuales, ¿no? Pero yo creo que hoy han sucedido cosas, ¿no? Ha sido un día importante, un día intenso que nos ha conmovido y yo creo que removido bastantes cosas en muchos aspectos. Así que comenzamos esta mesa redonda, coloquio, diálogo. Teníamos un encargo y es de la comisión, ¿no? Organizadora, que es intentar generar un espacio de diálogo, de fluir después de este día de cierta recogida. Y nos decían de lanzar ideas y de permitirnos volar, ¿no? Volar un poquito. Hemos visto lo que pasa en el mundo, lo que pasa en cada uno de nosotros cuando repensamos en clave de género. Quizás ahora es un momento para, con todo esto que nos permitimos decir, que nos permitimos imaginar, que nos permitimos o cómo nos permitimos volar, para incorporar esta perspectiva que es pilar y que nos damos cuenta que es esencial en nuestro trabajo por la justicia. Y para eso tenemos la ayuda de 4 mujeres importantes, gracias por dejarnos mirar, y mejores compañeras. Tenemos a Celia Garrido, os presento. Celia es amiga de Entre Culturas, desde hace tiempo recordábamos ahora, ¿verdad? Es agente de igualdad, trabajadora social, profesora de la UNED, formadora de género en muchísimas organizaciones, entre ellas Entre Culturas. Y me ha gustado mucho que, yo lo sé, pero tú también te defines como alguien en permanente estado de curiosidad, de alerta. La perspectiva feminista dices que te ha ayudado a eso, ¿no? A ese replanteamiento permanente. Y te gusta algo que dice que haces, que es poner la casa patas arriba en tus formaciones. Vale, yo creo que un poquito de provocación que hemos tenido todo el día, pero hoy también quizás nos ayudas, ¿no? A cerrar con esa energía de repensarnos en clave de ver la casa, ¿no? Bueno, Gemma, ¿qué digo de Gemma? Gemma, coordinadora responsable del Departamento de América, compañera también. Te defines como de Salamanca para empezar a hablar. Esto es lo primero que me conste, que me ha puesto, no vaya por delante. Y luego ya enseguida dices, me atraviesa y es radical en mí, ¿no? La espiritualidad ignaciana, mi vivencia de fe y también tu vida en Nicaragua de 10 años, tu arranque en Volpa y como tu profesión, que era enfermería, ¿no? Pues ese trabajo con salud, con mujeres. En tu vivencia feminista dices, nada más llegar a Nicaragua, Toñi, ¿no? Me tengo que interponer entre mi vecina Toñi y su marido que quiere golpearla. Y cómo refieres esa vida en Nicaragua. Gemma me decía, la hazaña de vivir sola, siendo mujer y en un contexto de violencia como el que vivía, ¿no? Te hizo, imagino, replantear muchas cosas. Trabajabas en la Agencia Española de Cooperación también y luego ya te incorporas rápido a la vuelta Entre Culturas, llevando el seguimiento de países de América hasta ser la responsable del departamento. Yo creo que hoy te preguntaré sobre esa perspectiva, pero también como Comisión de Género de Entre Culturas y el papel que tienes activo en la Comisión Federativa de Fe Alegría. ¿Te parece? Hablamos desde ese Zoom. María del Mar. Bienvenida. Gracias. Directora de la Fundación Alboan. Pascal Adopción, ya. Sí. Bilbao. Uy, me meto en un jardín ahí con los que... No. Cuidado. Entonces, tú tienes lo que podemos decir en las bios que os pedían, ¿no? Pues ingeniera de formación, con formación de posgrado, ayuda humanitaria internacional en Deusto, en gerencia social de ONGs en SADE, experiencia en el sector privado, encargos de responsabilidad, gestión de equipos. Pero me decías en las escaleras, y las cosas importantes de la vida, ¿no? Las cosas importantes de la vida son esas, pero también tu espiritualidad ignaciana, lo referías.
que vives con Alfredo y que estás muy agradecida a muchas cosas en la vida, el disfrute del campo, el disfrute de tu vida, ¿no?, al aire libre. No sabía que el mar era tu elemento. Mi elemento. Tu elemento. Eso me decías también. Y esto no lo dices tú, pero bueno, las personas que llevamos tiempo trabajando contigo, muy concernida con la incorporación de la perspectiva de género en los cargos de responsabilidad que tienes, que has tenido, y en los equipos, ¿no?, en cómo facilitar facilitar el aprendizaje permanente y tu cuestionamiento también, ¿no?, de cómo generas cauces ahí para la incorporación de género. Quizá por ahí nos puedes también hablar. Irene Ortega, responsable y coordinadora del área de ciudadanía, también con trayectoria, llevamos años juntas trabajando, y trayectoria previa entre culturas en cooperación internacional y también en Plataforma de la Infancia y en otras organizaciones del ámbito de la acción social. Yo creo que de género hemos hablado desde que nos conocimos, es algo que te atraviesa también, que tienes en tu formación teórica, pero también vivencial, vocación social, voluntariado, activismos particulares, y tienes esa doble dimensión de trabajo de ciudadanía. Yo creo que son las personas que estáis en el área, traccionáis ahí a la organización, nos lleváis, ¿no?, nos conectáis con la calle, con el profesorado, con los jóvenes. Bueno, ahí hay un drenaje importante en género que puedes hablar, ¿no? Y también como representante de Entre Culturas en la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGs, yo creo que la coordinadora está ahora muy viva en el movimiento asociativo de género, y quizás esa mirada externa pues también nos viene bien. Activista de género desde los tiempos de tu abuela, que te decía, esto no es de señoritas, y tú le decías, no, yo no soy una señorita, soy una niña, ¿no? Pues la Irene reivindicativa de pequeña, y que ahora también, Gemma, me decís, tenéis la coeducación en casa con Irene, Pedro, con tus dos hijos. Bueno, la vida se coordina en muchas facetas. Entonces, las cuatro yo creo que tenéis facetas para ayudarnos a este lanzar mensajes con una cierta interacción. Yo pediría que tuviésemos una cierta escucha activa en la medida de lo posible a estas horas, y dado el desgaste neuronal, pero que tuviésemos esa escucha activa para pensar en una palabra que también les pediré a ellas, una palabra final de por dónde volaría Entre Culturas, o la organización o el lugar donde nos sentimos implicados, cómo volar con todo lo recogido hoy. ¿Qué palabra nos define? No os preocupéis, no haremos dinámicas ni cosas a estas horas peligrosas, pero creo que concentrarnos en esa palabra nos puede ayudar. También os invito a que la podáis compartir en los espacios habilitados, ¿no?, pues que en el encuentro tenemos para los mensajes, tutear, bueno, esa palabra, ese deseo, y con eso vamos a cerrar. Antes de daros la palabra, intentando ya callarme, pero me decía David, bueno, llevemos a esta mesa desde el reconocimiento de la historia, ¿no? Entre Culturas está aquí en este momento tan vibrante con el análisis de género, pero viene de dar muchos pasos, algunos más acelerados, otros más afortunados, otros más traumáticos. Solo una breve mirada a nuestra historia nos ayuda a tener una paciencia histórica también con el futuro. A veces este encargo es demasiado grande. Si pensamos en lo que hemos recorrido, nos puede ayudar. Podemos decir, se puede, porque pasamos fronteras complicadas y salimos de ellas más o menos internas, y algunas fronteras fueron materiales educativos en tiempos primigenios. Los jóvenes del lugar, cintas VHS. Doy fe. Tengo cintas VHS con testimonios de género de la época de Ferrería España. Nos jugamos el tipo con eso. Entonces, eso existe. Material didáctico, infantil, Saizó, etc. Bueno, pues quién recuerda, ¿no? Eso ya es más reciente. Muévete por la igualdad, fue muy importante. Los pasos en Fe Alegría, las compañeras históricas, JRS, Cooperación, vivís, ¿no?, los pasos en género ahí. Momentos todavía de mayor peligro, la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Eso fue susto muerto. Lo pasamos mal. Género fue el momento más complicado
con creces y bueno, pues nuestra participación en la cumbre de Nueva York, con Beijing, WISI, bueno, pasamos peligro ahí. Salimos medio interiores. El día Rollón no recuerdo. Todo esto existe, ¿eh? Son materiales que se han hecho y de todo eso ha ido quedando un poquito de nosotros, de nosotras y un mucho, ¿no?, de avance. El hito significativo, que no me detengo porque Gemma va a hablar más, es la creación de la Comisión de Género y el documento de políticas, que yo creo que cuando una institución ya hace un documento de políticas, ya asienta lo que piensa en una directriz, en algo autodotado, yo creo que es un gran avance. Y para eso nos hicimos preguntas que nos estamos haciendo ahora, pero hace 10 años. No hablaría mucho más, creo que más bien merece la pena escucharnos, con carácter retroactivo. Relaciones sanas con el otro. Para mí el género es la equidad entre el hombre y la mujer, eso es el género. Y para mí el género es que tengo un hijo y una hija y a los dos les he educado igual. Nos ha pasado también porque por una redistribución de roles familiares a los hombres. Es una construcción social y cultural que atribuye roles y lo que se espera que solo sea mujer. Complicada pregunta. Pero eso no tiene que vivirse y te lo vas a día a día y lo concreto. Y en eso, madre mía, o sea, que tiene que ver con muchas decisiones concretas de cómo, del día a día. Y por ahí se me escapan muchas cosas por las lentejas. Y también para mí género es, pues, sobre todo enfocado hacia la mujer, sobre todo en estos tiempos, pues a la posibilidad de que la mujer despliegue todo su poder, su luminosidad. Una mirada hacia el futuro y hacia un poco conocer más a la otra persona. Yo creo que ya tenemos que dejar de hablar de eso y hablar de personas y personalidades que son bastante al margen de ser hombre o mujer. Para mí tiene que ver con justicia, sí. Ahí existen obstáculos reales en el camino de una mujer. Promover igualdad entre hombres y mujeres, aportando y que esa igualdad no anule nuestras diferencias, sino al contrario esté basada en ellas, es así personalmente es lo que más me inquieta de este tema, ¿no? Y luego también armonía, ¿no? Un mundo armonioso donde las cosas encajen con sutilidad, con naturalidad. Armonía. Pues lo primero de todo es ser conscientes del tema y priorizar dónde tenemos que actuar y dónde debemos ayudar y dónde tenemos que colaborar. Esto es una verdadera política de género. Lo que hemos hecho en los últimos años es hacer un proceso de reflexión para sacar algo que estaba en el código genético de ingeniería y entre culturas, ¿no? Y es el género, la equidad de género concebida desde la visión de justicia. Al final, yo creo que es algo en lo que no hacemos mucho hincapié porque creemos que está implícito en ese trabajo que vamos haciendo, pero realmente en la sociedad yo creo que sí que hace falta todavía seguir dando esta visión, ¿no? Yo creo que el género aquí está muy cuidado, me parece que está muy cuidado, ¿eh? En la casa pues parte, pues sí, unos proyectos porque esta sensibilidad está creciendo cada vez más, pero en la realidad efectiva no mucho, sobre todo más por el tipo de trabajo, gestión que hago yo.
No sé si es un tema que esté sobre la mesa a nivel de la casa. O sea, me parece que la gente que lo tenía antes muy presente y que cree que, o sea, que de verdad está implicada con este tema y que cree que hay que sacarlo adelante, sí que sigue con eso y además que sigue con una mirada atenta. El intentar visibilizar esa mitad pues forma parte de mi trabajo cotidiano. Coincido totalmente con los valores que transmite Entre Culturas y en concreto con el trabajo que se hace para, digamos, quitar esos estereotipos y esas ideas preconcebidas que hay sobre la cuestión de pues, cómo son las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Lo veo siempre un poquito forzado y un poquito de relleno el tema del género. O sea, aparece pues, antecedentes, contexto, descripción de proyecto, objetivo, resultados y al final de todo política de género, ¿no? Y también incluimos política de género, ¿no? Que no se sabe muy bien qué quiere decir y cómo se pone, aparece en un párrafo de no más de 10 líneas. Yo creo que este es el peligro, ¿no? Que el género, como otras componentes, sea como el barniz final que das al proyecto para que estéticamente quede correcto, ¿no? Creo que hay dos líneas de trabajo de género, el trabajo que Entre Culturas hacia afuera, que se enfoca o no desde una perspectiva de género, y también el efecto de trabajo de género hacia adentro, ¿no? Los beneficios que dentro de la organización puede producir la perspectiva de género. En los colegios lo que tenemos que intentar, educando a los alumnos y alumnas, es un poco a cambiar eso, ¿no? Por lo menos que sean conscientes de que su manera de, a muchas veces la forma que tienen de pensar una cosa y su manera de luego actuar y relacionarse, a veces no concuerda. Significa que hay un montón de clases educativas que nos afectan, ¿no? Y que a veces no tenemos en cuenta, pensamos que nos manejamos siempre en términos de igualdad y no se entiende. La escuela puede contribuir, creo que no es lo único, que marca muchísimo esto y que además pues en nuestro trabajo educativo las diferencias de género, aparte de todas las zonas de escuelas, pues deben abordarse también trabajando con las comunidades y con las familias. There's a Mali population, a girl child for them. It's not a need for the girl child to go to school. Immediately you reach 11 years old, you started to see your periods, then they train you to become a wife. You know, where I work in Africa, like there is a concept that, you know, it's a man's world, and it's basically just giving the girls the opportunity that they're entitled to. Hay mucha gente que no ha tenido esta oportunidad. Entonces tenemos que dársela a esta gente, sobre todo a las niñas, porque fijaos, cuando una niña va a la escuela, fundamentalmente aparte de aprender es que está protegida. Pues yo el tema de igualdad o equidad lo vivo con bastante duda e incertidumbres en relación a las prioridades que supone respecto a los temas de cooperación en general. Entonces, el tratar de quitar de la concepción de estos pueblos y de nosotros mismos la concepción machista, ¿no? Y más en la institución que pertenece a la Compañía de Jesús, que es masculina, 100%, pues el cuidar que eso no significa que la institución esté excesivamente masculinizada, que es un peligro que tiene Entre Culturas y cualquier institución que tenemos jesuitas. Esto es así por definición. Lo cual no significaría que es una institución que tiene que olvidar los temas de género, ¿no? Yo creo que en absoluto, y hay esa reflexión. Además, hay un cambio generacional, no es lo mismo una persona joven que recién se gradúa que una persona que ya tiene un recorrido, una trayectoria, y que este tema lo ha mirado siempre con un poco de recelo. Me da un poco de vergüenza posicionarme como defensora de la perspectiva de género y todo eso antes de aquello, ¿no? Cuando era más joven. Quizás porque era identificarse con mujeres mucho más guerreras que yo no lo soy ni lo soy nunca. Pues que el cambio definitivamente depende de todos y de todas, pero que las mujeres tenemos una participación definitiva en ayudar a que ese cambio se dé. No deseamos que las mujeres tomen el poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Pues yo he ido modificando mi pensamiento, modificando mi construcción cultural, por llamarlo así, y modificando también actitudes y valores. Algunos, otros no. Lo que sí veo es que es un tema vivo en cultura, y eso es lo que me parece más interesante. A veces, ¿cuánto conseguimos? Pues conseguimos algunas cosas. ¿Cuánto nos queda? Mucho todavía. ¿Y qué es lo más importante? Pues yo creo que lo más importante es que es un tema que nos inquieta, que nos mueve, que genera diálogo, que
sobre el que intentamos mejorar, que, bueno, yo creo que eso es lo más interesante, es un tema del que se habla. Yo pediría un aplauso para el equipo. Bueno, yo creo que hace 10 años, un poquito menos, estábamos dándole vueltas, pero quizá en ese momento este vídeo era como muy... sí, daba miedo, ¿no? Y ahora lo vemos más natural, es un vídeo que podemos volver a hacer, ¿no? Y que no veríamos extraño, y hacer un encuentro anual sobre esto es la prueba de cómo hemos caminado estos años, ¿no? Yo creo que con eso pasaríamos a la pregunta que os haría cada una para que podamos hablar con tranquilidad, y comenzando por ti, Celia. Claro, decíamos, entras, sales de las organizaciones, de la nuestra, de otras. Cuando se están haciendo esta pregunta, ¿qué desafíos aparecen? ¿Dónde están las dificultades? ¿Qué nos puedes, a qué incitas tú o te incitan? Bueno, algo por ahí. Muy bien, bueno, primero agradecer a Raquel y a la organización esta oportunidad de estar aquí. Estoy encantada, como siempre, y siempre me he sentido muy libre entre culturas, muy libre, y además, bueno, creo que me siento muy bien de participar hoy aquí, ¿no? Porque justo empecé a trabajar con la entidad cuando empezaba con la campaña Muérete por la Igualdad, ¿no? En el año 2008, y he vivido parte de la incorporación de la política de igualdad como un eje. Recuerdo un taller... ¿Entendéis este, no? Entonces, perfecto, ahora sí. Bueno, recuerdo un taller, ¿no? Preparándolo con Wisi, bueno, pues porque había que introducir, había que incorporar la mirada, ¿no? La perspectiva de género, y se me ocurrió trabajar un taller sobre el amor. Fue precioso, precioso. Y bueno, he ido viendo efectivamente en la organización cómo se ha ido incorporando, ¿no? Y he de decir que he hablado muy bien siempre del proceso, ¿no? de cómo esto se ha ido trabajando, de cómo se ha intentado que permeara realmente, de las pocas organizaciones que fue una apuesta muy fuerte hace ya tiempo, ¿no? Y de verdad que para mí es un placer, un lujazo estar hoy aquí, ¿no? Entonces los desafíos, pues yo creo que como en todas las organizaciones, quizá, bueno, pues nuestro recorrido os da otra perspectiva, os da un bagaje, os da una experiencia que hace que sea más sencillo. O sea, para mí no es igual trabajar en cualquier sitio que trabajar aquí con los hombres, ¿no? Sobre todo. Pues porque tenéis otra sensibilidad, siempre lo digo, ¿no? Cuando trabajo. No es lo mismo, claro, no tenéis la misma mirada que el común de los hombres, afortunadamente, ¿no? Y sois un referente, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando yo voy a las aulas, ¿no? Cuando trabajo con adolescentes en el proyecto de prevención de violencia, incluso de los golpes, pues las profesoras y los profesores, sí, tú darles caña, que a los chicos hay que dar, las chicas que tienen que oír esto, ¿no? Y cómo incomoda cuando ellos y ellas también lo escuchan, digo el profesorado, y se sienten interpelados e interpeladas. Entonces no es lo mismo decir, dáselo a ellos, que de repente, si esto también va conmigo, ¿no? Entonces no es lo mismo pensar en cómo incorporamos esta perspectiva, que parece que yo ya la tengo incorporada, y irme dando cuenta de que no solo no la tengo incorporada, sino de que queda mucho trabajo por hacer, porque nos queda a todas y a todos. A veces es un trabajo muy lento, depende de cada quien, entonces es un trabajo rapidísimo. De repente uno despierta y ya se acabó, ya lo ves y ya lo incorporas de una forma más sencilla. Esto nunca sabes, ¿no? cómo se introduce. Pero ¿cuáles son los desafíos? Yo creo que los de la mayoría de las organizaciones, ¿no? Es cómo incorporamos esta perspectiva de una forma integradora, ¿no? Cómo intentamos que se haga sin que se sienta algo sectario. Cómo os incorporamos a los varones, a los hombres, ¿no?
sin que os sintáis atacados, que os vais a sentir, es inevitable, pero hay que trabajar el por qué ese ataque, por qué me siento atacado, ¿no? Y desde ahí, como luego intento encontrar estrategias como organización, ¿no? que baje las defensas. Yo creo que tenéis una cosa, sois una organización generalista muy grande, con mucha capacidad de llegar, ¿no? a mucha gente, y que en general, bueno, pues no generáis, no asustáis, vaya. Sí, claro, porque, bueno, entonces eso pues facilita las cosas. Entonces introducir la perspectiva, bueno, cuando la gente tiene la guardia bajada, pues es más fácil, hay que aprovechar, ¿no? esos elementos, ¿no? que para mí pues son muy importantes, ¿no? En ese sentido. Y eso, sobre todo los desafíos tienen que ver, como en casi todas las organizaciones, en cómo realmente esto no es como oíamos, ¿no? en el vídeo, como una pátina, como que venga, también tiene que ir el tema del género, a ver cómo lo colocamos, como así a veces como con calzador entra, no tanto eso como incorporar la mirada constantemente. Y eso, una vez que te ha pasado por el cuerpo, ya no puedes sacártelo del cuerpo. Entonces, ¿cómo conseguir pasarlo por el cuerpo, ¿no? Cómo conseguir generar procesos muy profundos de incorporarlo a, pues eso, desde dentro, ¿no? Desde que el instrumento somos todos y todas. Y si tú estás afinada, si estás afinado, esto, bueno, pues todos los talleres, todas las dinámicas, todas las herramientas van a salir mucho mejor. Si no, puedes introducir la perspectiva en un párrafo, puedes utilizar herramientas o talleritos como muy ad hoc y resulta que te has quedado en la superficie, ¿no? No has ido más allá. Entonces, bueno, pues yo creo que tenéis mucho potencial como organización mixta, como organización, como gente muy comprometida, muy sensible en general, las personas que trabajáis aquí con un ambiente de trabajo que se percibe desde fuera estupendo. Es que se percibe, ¿no? No os estoy regalando los oídos, yo lo siento así y lo he sentido siempre, ¿no? Y eso yo creo que es todo suma en ese sentido, ¿no? Para que realmente los procesos que ya habéis iniciado, que son potentes, que son pesados a veces y duros, bueno, pues tengan un reflejo, lo tienen. Yo creo que eso, un encuentro anual como este, centrado en esto, ya es como, bueno, pues realmente importante, ¿no? Tiene una entidad, pues eso, propia, ¿no? No sé si creo que... Muchas gracias, Delia. Yo creo que das pistas y podemos luego seguir dialogando sobre ellas, ¿no? Sobre todo la riqueza de la cierta comparativa, aunque nos regales un poquito los oídos, ¿no? pero bueno, sí es verdad que tienes una visión privilegiada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, quizá también combinándolo con una mirada más hacia adentro, Gemma, mucho de lo que dice Celia significa, bueno, poner esa apertura a disposición, ¿no? Esa sensibilidad. Y la Comisión de Género, tanto en la de Fe y Alegría como en la de Interculturas, ¿qué demandas estáis percibiendo? ¿Qué desafíos os viene de la propia casa, ¿no? Y en el movimiento federativo y en las federativas? Muy bien. Bueno, yo también quisiera dar las gracias, no solo por estar aquí, poder traer la voz de los distintos espacios en los que participo con otras compañeras, con otros compañeros, por aquí hay varios y varias de ellas, sino que también la confianza entre culturas, pues por poder contribuir a la reflexión desde esos espacios, ¿no? Antes de responder a la pregunta, sí que quisiera contar un hito para mí muy significativo en la historia del trabajo de Entre Culturas, ¿no? Antes lo mencionabas, sería el momento relativo a la decisión política de constituir la Comisión de Género allá por el 2010 para generar un documento de políticas. Para mí nos aportó 3 certezas, entre otras muchas, ¿no? La primera, ante esas dudas que nos planteábamos inicialmente, pues que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos, que es un tema de justicia social y que es un requisito fundamental para lograr la igualdad, el desarrollo, no olvidemos que somos una organización, una ONG, ¿no? Y la paz, ¿no? La segunda, como organización también de educación,
para mí fue el entender que la educación transformadora, como la queremos promover, precisa reconocer esas desigualdades, no sirve nada negarlas, ¿no? Y requiere de fomentar esas relaciones basadas en el respeto y de la promoción de medidas de equidad que permitan a las niñas y a las mujeres avanzar, ¿no? De alguna manera. Y la tercera certeza era, pues como organización religiosa, desde el Evangelio y desde la doctrina social, el estar llamados, el sentirnos llamadas y llamados a promover la igual dignidad de las personas, ¿no? Independientemente de su naturaleza de mujer o de hombre. Yo creo que el documento no solamente nos dio certezas, sino que nos llevó a reflexionar y nos inspiró sobre qué tipo de ciudadanos y ciudadanas queremos formar y qué modelos de relaciones queremos construir en esta sociedad, qué educación es necesaria para ello y qué modelo de desarrollo como ONG queremos fomentar de la mano de nuestros socios, ¿no? Hoy salían términos muy interesantes, todo el modelo de desarrollo productivo, economista, frente a un modelo de desvalorización de los cuidados, ¿no? Bueno, pues qué hacer con el modelo de desarrollo. Y por último, y no menos importante, qué estructura de institución y de organización necesitamos para poder hacer todo ello, ¿no? Esta mañana Dani nos recordaba que somos un movimiento y desde la Comisión, desde la Iniciativa Federativa de Género, hablábamos que la meta de la transformación social que contempla la igualdad de derechos requiere del camino de la educación popular. La educación popular es el camino, como ya apuntaba también Ramón en el vídeo, que formaba parte de nuestro ADN. ¿Y dónde estamos en el día de hoy? Pues por un lado, yo creo, rescataría de este momento actual el trabajo que hemos venido realizando con las compañeras y compañeros de Alboan en la definición de nuestra causa de género común, que nos convoca en la misión, ¿no? Y esa definición de causa la abordamos desde la dimensión de justicia social y enfoque de derechos, pero también desde la necesidad de promover un cambio cultural que reconozca y privilegie algunos valores vinculados al femenino, toda la cultura del cuidado que hemos estado viendo, ¿no? De alguna forma creemos que tenemos que cambiar la narrativa de lo que supone el éxito social, ¿no? Y conviene, pues eso, fomentar esos valores femeninos, feministas, frente a la preeminencia de otros valores dominantes vinculados a lo masculino, la competitividad, la fuerza, el poder, el sentimiento de superioridad. El momento de la Federación de Fe y Alegría, pues actualmente en la iniciativa de la Federación estamos participando 6 países, además de Nicaragua, que la lidera, y de República Dominicana, que apoya el ecoliderazgo, ¿no? Estos países son Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Haití y España. Y recientemente hemos venido trabajando en la revisión del documento de políticas federativas, que también fue aprobado en el 2011, y en el que también participamos como Entre Culturas. Y actualmente este documento recientemente aprobado se va a presentar en la reunión de directores y directoras que habrá ahora en San Salvador, en octubre, y estamos definiendo o estamos reconociendo 4 políticas, ¿no? La primera busca construir e institucionalizar el enfoque de igualdad, de equidad, de género en el marco del desarrollo humano sustentable de Fe y Alegría. La segunda quiere transversalizar y fortalecer la igualdad, equidad de género en toda la acción y proyección de Fe y Alegría. La tercera fomenta el empoderamiento de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, tanto a nivel individual y colectivo. Y la cuarta quiere poner el foco en la prevención, protección y cero tolerancia a todo tipo de violencia de género, ¿no? También quisiera rescatar como algo importante como de este momento actual la reactivación de la Comisión del Género desde hace más de un año, poco más de un año, donde estamos participando 12 personas de delegaciones, de sede y de distintos departamentos de la Casa, con la intención de poder recoger sensibilidades desde todos esos prismas de los que hoy nos hablaba Dani, de lo que somos entre culturas, y de poder también aportar, ¿no? Dicho esto, ahora sí te respondo a la pregunta. Creo que
El primer desafío, del que también nos hablaba Alicia esta mañana, es con la idea de romper, tenemos que romper la idea de que la meta de esta lucha por la igualdad es que las mujeres alcancemos posiciones que hoy ocupan los hombres desde una posición en la que partimos de desventaja. No queremos ser igual que los hombres. Lo que estamos, yo creo que el desafío es cuestionar la centralidad de los valores tradicionalmente masculinos y promover cambios culturales que valoricen esos aspectos tradicionalmente asociados a lo femenino, como son el cuidado de las personas, de la naturaleza, de la vida, hablábamos esta mañana, y que sea ese un rasgo central de nuestras instituciones y de la sociedad que queremos promover. Eso, además, como institución de cooperación que somos y que construimos y fomentamos una ciudadanía global, yo creo, desde una experiencia en educación, creo que nos reta a promover y a generar cambios culturales, ¿no? Desde la educación formal y no formal. Y que esa educación debe de construir esos privilegios del modelo del patriarcado del que nos hablaba esta mañana Alicia, ¿no? Pero para ello tenemos que seguir reconociendo y visibilizando que existe la desigualdad. Y la desigualdad existe. La tentación es pensar que solo existe en los países empobrecidos y que no la tenemos aquí presente en España y que, aunque tenemos documentos de políticas, también la tenemos superada a nivel institucional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los desafíos. El tercer desafío sería, lo comentabas tú ahora, para mí es fundamental. Yo he llegado a esto del género no desde lo teórico y desde el estudio, creo que se llega desde una vivencia personal, desde un proceso de transformación personal que tenemos que hacer y de preguntarnos cómo tomamos decisiones, de preguntarnos cómo educamos, de preguntarnos cómo nos relacionamos, ¿no? Y ahí el reto como institución, y aquí meto a Interculturas, a la Comisión, a Cerebria, es ver cómo acompañarnos en este proceso personal, pero también institucional. Un cuarto desafío sería el cómo todos estos documentos que vamos actualizando, todo lo que hemos ido reflexionando en la causa de género, en la federación, cómo lograr que permee a todo el trabajo que hacemos y en nuestras instituciones, ¿no? De alguna manera tenemos que ser ese movimiento del que nos hablaba Dani y lograr que todo el mundo, que todas las personas conozcamos los documentos, trabajemos incorporando la perspectiva de género en base a toda la reflexión que se ha ido creando, pero que también enriquezcamos esos documentos y que los hagamos vivos, ¿no? Que sea una construcción, un movimiento. El quinto, solo me queda uno más, sería proteger a toda persona frente a la violencia de género. Somos una organización que trabajamos con infancia y juventud y yo creo que ahí, entendiendo la violencia de género como la máxima expresión de la desigualdad de poder entre personas, nos invita, nos reta a proteger y a generar espacios de seguridad en las escuelas de fe y alegría, en las instituciones y demás, ¿no? en nuestro hacer. Y el último reto, yo diría que es la coherencia institucional, como entre culturas y como fe y alegría. Creo que venimos trabajando desde la Comisión de Género, pues, o intentamos ir trabajando muy de la mano del equipo de desarrollo de personas, tenemos inquietud, queremos avanzar en ello, ¿no? Pero de todas formas creo que tenemos ahí grandes retos. De alguna forma creo que tenemos que revisar el tipo de liderazgo que promovemos y queremos en el interno de nuestras organizaciones. De alguna forma, para mí el día de hoy me lleva a cuestionarme cómo incorporar de verdad el enfoque de género en el liderazgo del cuidado de las personas y equipos, ¿no? Cómo incorporarlo en la toma de decisiones colegiada, cómo hacer que los ritmos sean sostenibles y conciliables, cómo valorizar el trabajo de equipo y premiar el trabajo y la conciliación familiar, cambiando la narrativa
que yo creo que existe un poco tenemos que dar el 180%, ¿no? Para de verdad ser de entre culturas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que poner en valor pues todo lo femenino, todo el tema de cuidados y demás. Creo que además, también lo apuntaba Celia, esta coherencia nos lleva a que sea el tema de género, como decía también José en el vídeo, que no sea algo inconexo que se ponga al final en los documentos de política, ¿no? En los documentos de formulación o en los documentos X, ¿no? Tenemos que lograr que de verdad permee, transversalice y forme parte de nuestro ADN, no solo en el papel, sino en la realidad. Y bueno, yo creo que me quedaría aquí. Yo creo que son cuestiones, bueno, que Alicia también la ha sacado esta mañana, ¿no? ¿Qué significa la idea de darlo todo, cambiar nuestra concepción de la exigencia? Si ser iguales o reproducir modelos o cambiarlo. Ahí yo apunto para la polémica, si solo lo cambiamos nosotros o nosotras. Bueno, sé que cambiar con igualdad o buscar un modelo de diferencia, bueno, son grandes preguntas del feminismo, pero que a lo mejor luego en el debate pueden salir, ¿no? Pero enlaza bien con María del Mar en el sentido de la gestión, ¿no? De cómo promover esos modelos y qué desafíos pueden aparecer en una organización cuando piensas, bueno, en el modelaje, ¿no? De esa organización, en lo que promueves o lo que contribuyes, ¿no? Gracias Raquel. Yo también comienzo agradeciendo pues, que me hayáis invitado a participar este ratito con vosotras y vosotros. Yo lo que os voy a compartir es desde la experiencia, mi experiencia y la experiencia de Argoa en un proceso, bueno, son los pasitos que hemos ido dando, de cambio organizacional. Solo por decir cómo llegué, cuando decía, yo llegué a la cuestión de género. Yo llegué a la cuestión de género al darme cuenta, o sea, por sufrirla, es decir, y terminado la carrera, es decir, cuando me empecé a dar cuenta que anda, esto de ser mujer o ser hombre, a mí no me tratan igual y yo soy igual de profesional, ¿no? Bueno, y luego he ido elaborando un poco. En base a lo que me pasaba, pues he ido descubriendo pues, que eso del techo de cristal es verdad y que lo padecemos, ¿no? Bueno, entonces yo os hablo desde ahí. Argoan, bueno, me identificaba mucho con lo que tú comentabas, Gemma, del momento institucional, ¿no? Bueno, pues nosotras, el tema de meternos en un proceso de cambio organizacional era algo que estaba en nuestro deseo como equipo, nos inquietaba. Llevábamos un tiempo, ¿no? Acompañando procesos de otras organizaciones aliadas en el sur, ¿no? y apoyando proyectos y demás, pero siempre está la pregunta de la coherencia institucional. Ese deseo de acompañar los procesos de otros y de otras, bueno, y nosotras como somos, ¿no? Ahí tiene que haber una coherencia. Entonces, realmente no sabíamos cómo abordarlo, porque era un tema complicado y porque generaba siempre como unos imaginarios de lo que supone plantear un proceso de estos internamente, entonces no sabíamos cómo entrarle. Y en el 2007, la Coordinadora de ONGs de Euskadi pues, propone un proceso de hacer un autodiagnóstico en clave de género de la organización y vimos ahí la oportunidad, ¿no? Y ahí se rescató el momento o factores clave que ayudan a que una organización se meta en este, voy a llamarlo embolado, pero no le quiero llamar así, pero el equipo estaba súper sensibilizado con el tema, o sea, el equipo quería, ¿no? Necesitábamos abordar el tema. Había una gran voluntad institucional, el director en aquel momento veía el tema y lo empujó mucho. Y luego encontramos una metodología y un acompañamiento, ¿no? De repente nos dijeron, mira, esto lo podéis abordar así. Y además os vamos dando herramientas metodológicas, lo hacemos en grupo con otras organizaciones y hay alguien que nos iba acompañando y nos iba dando formación. Con lo cual eso nos lanzó. Y ese fue como el inicio de nuestro proceso. A partir de ahí hicimos el autodiagnóstico, miramos nuestras políticas, nuestra estructura, ¿no? El organigrama y demás,
miramos los productos, le decía, ¿no? Pues los proyectos que apoyamos, las actividades que hacemos, materiales educativos, boletines, ¿verdad? Lo que hacemos. Y luego miramos nuestra cultura organizacional, que ya os adelanto que es lo más complicado, ¿no? De ver y de transformar, pero también lo que tiene más impacto, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí pues empezamos a dar nuestros pasos. Luego ya elaboramos nuestro plan por equidad a partir de las mejoras que vimos, ¿no? Que los temas que dijimos en el autodiagnóstico, aquí podríamos mejorar, aquí podríamos avanzar, y así fuimos elaborando nuestro plan por equidad, la política de género, hemos ido renovando y tal. Bueno, entonces igual os comparto algunas lecturas que yo hago de ese proceso, bueno, y que creo que han sido aprendizajes y que nos han ayudado. Por un lado, el proceso del cambio organizacional, en clave de género creo que en cualquiera, pero nunca se acaba. O sea, esto no es una cosa que empezamos y a los 3 años se acabó y ya está, ¿no? Ya lo somos. Yo creo que es que tiene mucho que ver con un cambio de identidad y de cultura, y es lo mismo que los cambios de las identidades personales, ¿no? Estamos continuamente en crecimiento y en evolución. Bueno, pues con las organizaciones igual, ¿no? Entonces esto es un proceso y lo empezamos y ya está. A nosotros lo que nos ayudó en ese proceso fue considerar desde siempre que ese proceso era el de Aluan, no era otra organización parecida al Luan que nos decía dónde teníamos que llegar, ¿no? Era el de Aluan. Y eso nos facilitó ir identificando el siguiente paso. Y el siguiente paso lo identificábamos como equipo de Aluan, ¿no? Eso nos ayudó, porque es el proceso de cada cual. Es como si personalmente, ¿verdad?, tienes que crecer en algo y alguien viene y te dice, no, es que tú tienes que ser así. Bueno, yo seré como yo quiera, ¿no? Pues con el tema institucional igual eso nos ayudó. Pero sí que es cierto que la organización tiene que ir dando pasos y tomando algunas decisiones. O sea, el cambio no viene porque veamos una realidad, ¿no? Hoy hemos estado viendo un montón de datos, pero eso no es suficiente para producir el cambio, ¿no? Entonces, la institución tiene que ir poniendo en marcha medidas, tiene que ser proactiva, ¿no? Y os pongo ejemplos para que veáis el nivel de... O sea, son cambios muy chiquititos, iniciativas pequeñas, pero para nosotros han sido muy significativas. Por ejemplo, en el primer acto diagnóstico vimos el tema de la representación institucional. ¿Quién le ponía la cara al BOM, ¿no? Y en aquel momento pues le ponía la cara el director, como no podía ser de otra manera. Por cierto, este es el caso de Alboan. Ramón, Dani, que no te veo, ¿vale? Aquí cada cual hace su proceso, pero es decir, en aquel momento, bueno, pues el director era el representante, y además, y en general se daba por hecho que el director tenía que ir, cada vez que nos llamaban los medios, iba el director. Pero es que además, cuando a veces el tema pues le pegaba más a una mujer, que era la que lideraba no sé qué cuestión, nos encontramos con que las mujeres se echaban para atrás, ¿no? Hay que ir a la radio, uy, no, mejor que vaya fulanito, entonces ahí identificamos, es que resulta que, bueno, pues aquí hay algo que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? En muchos casos te das cuenta que trabajas dos dimensiones, trabajas fortalecer capacidades de las mujeres, como favorecer, ¿no? Hacernos conscientes y empezar a favorecer, fortalecer habilidades para la comunicación, empezar a foguearnos, ¿no? En llevar mesas redondas, cosas, empezar a dar juego, y luego como institución decidí que si nos llamaban los medios, en primer lugar había, o sea, que no dar por hecho que tenía que ir el director, ¿no? Y eso supuso que el director, las apariciones en medios del director descendieron, y empezaron a subir apariciones de mujeres, ¿no? De mujeres que tenían, por supuesto, claro, algo interesante que decir y que aportar en torno al tema que había que tocar, ¿no? Otro ámbito, por ejemplo, fue el de la participación de las mujeres en el equipo, en los espacios de diálogo, ¿no? y de equipo. Vimos que en los espacios grandes de plenario, estas cosas, por cierto, no se me olvida decirlo, yo les hablo de ABOA, pero las podéis aplicar pues a Entreculturas, digo, a las reuniones de sede, a vuestro trabajo cotidiano, a las relaciones en un claustro, o sea, yo creo que es un tema organizacional. Entonces, las mujeres les costaba mucho participar en los espacios plenarios, había menos participación. Sin embargo, las mujeres tenían mucho que decir en los espacios pequeños, en grupos más pequeños. Entonces, ¿eso qué supuso? Empezamos a cambiar las metodologías de nuestras reuniones de equipo, ¿no? Los encuentros grandes, y entonces empezamos a utilizar más trabajo en grupos, tal cual, para favorecer, escuchar la voz de las mujeres.
Porque claro, las mujeres, como sabéis, ¿verdad? Siempre tenemos opinión, aunque en un espacio amplio no la digamos, no la comentemos, ¿eh? Lo digo porque a veces el silencio es como que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pues resulta que hay que ofrecer espacios y metodologías para que las mujeres digan lo que quieren y lo que tienen que decir. En relación a la participación, ahora entro, igual me detengo un poco en el aspecto del liderazgo, porque también Raquel me invitaba a que hablara un poco de la experiencia del liderazgo. Cuando hablamos de participación, pues entrábamos en todo el espacio también revisar si esa participación se da en los momentos de toma de decisiones, ¿no? La participación tiene distintos niveles, entonces podemos conversar sobre un tema, lanzar opiniones, eso luego, ¿verdad?, pasa a otro tramo de lo grande, luego va pasando por comisiones, hasta que al final llega a una mesa en la que, pues eso, ¿qué personas están en esa mesa donde se toma la decisión? Entonces, bueno, ahí viene todo el espacio y toda la reflexión en torno al tema del liderazgo. Yo para preparar esto un poco me hacía la pregunta de ¿por qué no hay más mujeres lideresas? Y se me ocurrían, en base a lo que yo, con lo que yo observo en mi cotidianidad, pues no sé, a mí se me ocurrían tres motivos, y habrá más. Uno tiene mucho que ver con lo que hoy Alicia nos ha dicho por la mañana, la sobrecarga de trabajo. O sea, en muchos casos, claro, bueno, perdón, porque por supuesto el tema de que no haya más mujeres lideresas no es porque las mujeres no tenemos capacidad para ser lideresas, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres muy competentes que podrían estar en puestos de liderazgo y no están, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasa eso? Bueno, pues hay uno que tiene que ver efectivamente con que priorizamos los cuidados, bueno, primero porque nos suelen tocar más labores de cuidado y entonces asumir un liderazgo es como responsabilidad de un grupo. Yo eso me lo he encontrado más de la pena. ¿Te animas a coger la coordinación de no sé qué? Es que mira, no me da la vida. Segundo motivo, pues porque creemos que no valemos para ello. Esto lo digo así un poco como rotundo, pero yo creo que hay un cierto sentir en las mujeres en la que, no, eso me queda grande, ¿no? Que es mucho menos frecuente en los hombres y en los chicos, ¿no? O sea, aunque los chicos que son hombres, claro. Es decir, la mujer de primeras, es que eso, es que liderar eso es como si fueran palabras mayores. No estamos educadas para ser jefas de nada, ni ser directoras, directivas, ¿no? Y luego además, porque cuando nos comparamos para ver a la hora de ser lideresas, pues tú te comparas con el modelo de liderazgo y dices, uy, a mí eso no se me da muy bien, ¿no? Porque hay habilidades que le pedimos a un líder que en el caso de las mujeres las tenemos menos desarrolladas, ¿no? Entonces, me propone ser líder y yo lo primero, o sea, yo lo que digo es, eso me queda grande, ¿no? Hay un tercer motivo, bueno, que tiene que ver, yo quiero, en los entornos en los que yo me muevo, no creo que haya manos negras de esta verdad, que es por mantener un sistema y tal, de los hombres siempre en el poder y tal, pero sí que creo que al final depende mucho quién tiene que elegir los próximos liderazgos, ¿no? Entonces, tenemos formas de relacionarnos, de valorar de los valores que tenemos, ¿no? Nuestras maneras de gestionar liderazgos y de ser líderes que son distintas, ¿no? Entonces, bueno, en general, cuando tú piensas en alguien para ser líder, pues no, yo creo que de una manera un poco inconsciente te viene alguien que se parece a ti, ¿no? Pues más o menos lidera, ¿no? Tiene los mismos parámetros que tengo yo y entonces yo creo que a veces eso hace que perpetúa el sistema, ¿no? De que hombres pues tienen como una cierta inclinación a elegir hombres. De ahí pues es interesante romper eso. Tengo que decir que yo no creo que sea lideresa porque en la organización se decidió hacer una clara apuesta por la equidad de género y se pasó de un líder hombre a una lideresa. Yo creo que no debía haber mucho más donde la que ir. Bueno. Entonces, y con esto voy a terminar. ¿Cómo fortalecer? Yo creo que es necesario que haya liderazgos de mujeres, que no significa que sean liderazgos con valores femeninos, pero sí me parece que es un paso para generar realidades nuevas. O sea, yo creo que el tema de género, a mí eso me ronda mucho. ¿Cómo generamos nuevos referentes? ¿Cómo generamos realidades que son diferentes? Y para eso me parece que nos acostumbremos a ver mujeres pues en el Tribunal Supremo
o que haya la mitad de mujeres, es que no me acuerdo de los grupos, estos que nos ha puesto ya, en las fotos de gobierno, bueno, sí, en las fotos de los presidentes de gobierno y demás, eso va generando nuevas referencias, aunque ya digo que eso no nos garantiza que la forma de liderar y de gestionar y de gobernar a esas mujeres vaya a ser con valores femeninos, ¿vale? Pues creo que tenemos que fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres. Y lo que os decía, ¿no? Fortalecer que tenemos una serie de habilidades y capacidades que son menos frecuentes en los hombres y sentirnos seguras y afianzadas en ellas, y al mismo tiempo trabajar nosotras, que son necesarias para el rol de liderazgo y que a veces ahí, como os decía, no hemos sido educadas para ello, ¿no? Eso va acompañado de aprender a vivirlo también, ¿no? Pues yo siempre digo, yo tengo una voz así interior, no es interior, que cada X tiempo me cuestiona lo que hago, ¿no? Habré hablado bien, les habrá gustado, habrán entendido lo que he dicho, habré sido sugerente, eso está atrás. Y entonces eso yo lo tengo que ir combatiendo, ¿no? Y decir, no, oye, pues yo tengo capacidades para ser lideresa y ya está, ¿no? Yo les digo esto a mis compañeros y alguno me dice, oye, tranquila, que eso también me pasa a mí. Vamos, te pasará a ti, pero yo no percibo que a muchos de mis compañeros líderes tengan esa duda, ¿no? Ese cuestionamiento que viene de esa necesidad de hacerlo todo bien, ¿verdad? Y de buscarlo. Pues ahí, ¿cómo vivimos el tema del liderazgo, ¿no? Yo creo que hay que hacer viables la responsabilidad de los puestos de liderazgo, si no, eso no es sostenible. A mí me venía mucho cuando veíamos aquí el tema de las heroínas, ¿no? Un mundo así con heroínas, si el cambio necesita que seamos heroínas, eso es agotador y no es nada sostenible. Te dura mientras tienes una heroína o dos, pero, ¿cómo generamos modelos de liderazgo que sean sostenibles? Sostenibles, ¿verdad? Me refiero... Luego creo que es fundamental el reconocimiento a las mujeres que son líderes en las entidades. Reconocer su autoridad, reconocer su ámbito de decisión, reconocer sus aportes. Hay una compañera por allí, mexicana, no sé si hay más mexicanos. Yo tengo una compañera mexicana que utiliza el verbo mijitear, Cuando tú eres una profesional competente y tu jefe o el que es responsable o haces un trabajo bien y dice, ¡ay, muy bien, mijita, muy bien! Eso no es reconocer. Yo siempre, en esto os propongo que cuando relacionéis con personas líderes, penséis si le habláis igual a una mujer líder o a un hombre líder. Si les felicitáis por lo mismo. Si... A mí, yo a veces recibo expresiones con toda la mejor voluntad, eso por supuesto. Pero yo recibo feedbacks que pienso, al anterior director de Alguan esto no se lo dirían así, ¿no? Y eso es, pues porque soy mujer, soy más pequeña, tengo esta voz, no soy grande, hombros anchos y barba, ¿no? Aparte, digo que Nacho tenía una serie de capacidades que yo luego tengo, pero... Y por último, reflexionar sobre nuestro modelo de liderazgo. Claro, no basta con tener mujeres en determinados puestos, sino que eso supone un cambio de cultura organizacional. Y eso son palabras mayores. Nosotras hablamos de liderazgo transformador, andamos dándole vueltas, ¿no? ¿A qué significa eso? Y la verdad es que ahí no tenemos muchas claridades. Porque en el fondo la organización, queremos promover estilos de liderazgo y cultura organizacional distinta, pero estamos inmersas en el modelo de mercado, en el modelo patriarcal, el modelo que considera una serie de valores como, ¿no? Tiene un tope de éxito, estamos ahí inmersas, ¿no? Y entonces, vivimos esa tensión también, ¿no? Cómo generamos nuevas realidades en un modelo y con un estilo diferente al predominante. Y con los reclamos y la tensión que hay exterior, ¿no? Eso es un... pero creo que hay que generar ese sentido. Y sin más, es que aprovecho el espacio porque creo que os tenéis que animar a dar pasos, estoy hablando a las mujeres, tenéis que animaros a dar pasos adelante y a asumir responsabilidades. Es que si no, no vale. Hablamos de equidad de género y tal, pero cuando propones un puesto de responsabilidad, pues las mujeres al final, entonces yo os animo a que si tenéis esa oportunidad la asumáis, que aprendáis. Y a los hombres os animo a que nos
espacios abiertos y demás, pues calléis un poco, esperéis a escuchar lo que las mujeres tienen que decir, ¿no? En algunos casos probad a dar un pasito atrás, porque partimos de situaciones distintas. Escuchad, porque tenemos cosas interesantes que decir. Bueno, yo creo que las tres vais cumpliendo objetivos, vais ahí mordiendo, muy bien, muy bien. Y yo creo que sacas un tema conectado con lo que decía Estelia de, bueno, cuando ya aterrizas en las organizaciones, ¿verdad? Empiezas a decir, y se me olvidó, por ejemplo, en la historia de Entre Culturas, el mundo del voluntariado, ¿no? Todo lo que se ha hecho en Entre Culturas, con la formación, con el voluntariado, con las personas voluntarias que estáis abriendo esos espacios, ¿no? En cada sede, incorporando gente nueva y nuevas miradas, ¿no? Esto está siendo un vector de cambio fundamental, y ahí el trabajo es que no se sienta a veces atacado el hombre, pero tú lanzas también esta idea del desaprendizaje de nosotros las mujeres, que en el fondo la perspectiva de género también te puede situar en una postura o en una posición de confort, ¿no? También tenemos nuestras trampas y también hay dolor en descubrir esas trampas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también lo que nos lanzas ahí para debatir. Irene. Madre mía. Decíamos que bueno, estás en un espacio privilegiado que es la coordinadora. Ahí están sucediendo muchas cosas y lo estáis siguiendo. La emergencia feminista, bueno, en fin, muchos espacios. Y también desde Ciudadanía, y miro a los que estáis formando parte de las redes, los grupos de movilización, que estáis en las terminales nerviosas de Entre Culturas conectando con la gente. ¿Qué está pasando ahí y qué os están diciendo de Entre Culturas, moveros en qué dirección? Por ahí. Bueno, yo no sé, es un momento como apasionante en realidad. Hablo un poco como coordinadora primero y luego iré llegando a Entre Culturas, pero me parece que me resultaba más fácil pensar en esta pregunta así. Con el tema del feminismo y del movimiento, bueno, de la lucha por los derechos de las mujeres y tal, coordinadora llega hace tiempo ya, quiero decir, esto sí que me gustaría destacarlo. Coordinadora tiene desde el año 89 un grupo de género en el que ya no solo había organizaciones de desarrollo, quiero decir, unos años después hemos llegado a esta formulación de que para conectar con la ciudadanía, de que para estar más en relación con los movimientos sociales tenemos que abrir algunos espacios mixtos de coordinadora o bien crear otros donde estamos coordinadora y organizaciones y movimientos de otro tipo. Sin embargo, con el feminismo, el grupo de género que se crea en el 89 en la coordinadora ya es mixto. Ya tiene organizaciones de coordinadora de desarrollo y organizaciones que no son del ámbito del desarrollo, movimientos, colectivos diversos. Y eso yo creo que, bueno, marca como una diferencia. Es verdad que en los últimos años, bueno, pues todo el movimiento del 8M ha reactivado mucho el feminismo, y eso también ha hecho que Coordinadora se vea reactivada, porque tenemos ahí como un grupo de mujeres muy militantes y muy comprometidas que hacen que tiremos, ¿no? En este sentido, yo creo que uno de los principales aprendizajes, y que creo que puede ser extensible también para Entre Culturas, porque compartimos muchos espacios de esos mixtos con la sociedad, sobre todo en las delegaciones y a nivel más local, es cómo ubicarnos, porque aunque nosotros desde el año 89 en la coordinadora tengamos un grupo de género, somos organizaciones de desarrollo, no somos movimiento feminista, somos organizaciones primero, no movimiento, y luego de desarrollo, aunque Entre Culturas somos un movimiento, no voy a decir al jefe, pero Entre Culturas somos un movimiento y eso es verdad que nos diferencia un poco de otras organizaciones, pero somos organizaciones, al final tenemos una estructura muy diferente a la de los movimientos. Y luego el movimiento feminista tiene una identidad que yo creo que hay que reconocer, hay que agradecer también y hay que respetar. Y hay determinados espacios en los que, igual que los hombres en algunos espacios, es bueno que escuchen y den un paso atrás, creo que las organizaciones y las de desarrollo y las de iglesia, y bueno, podemos ir sumando cosas, en algunos momentos tenemos que dar también un paso atrás y tener un rol más de facilitadores, amplificadores, ver cómo podemos llevar eso a otros espacios,
apoyarlo, pero no intentar tener un rol de liderazgo, ¿no? Eso me parece que es situarse desde una posición sana de humildad y de reconocimiento, ¿no? Por otro lado, yo creo que, bueno, y entronco un poco con lo que decía, bueno, primero Gemma y después María del Mar también, creo que uno de los mayores aportes que podemos hacer es mirar nuestra propia casa, o sea, mirarnos a nivel personal y mirar nuestras propias instituciones. En este informe último del sector que ha salido, vemos que no estamos para nada al margen como sector, aunque, como decía Celia, pues muchos de nuestros compañeros tienen una sensibilidad, también cada uno en su punto, igual que las mujeres, cada uno en el punto del proceso en el que estamos. Aún así, somos un sector en el que el 70% somos mujeres. Yo creo que esos datos son similares a los de Entre Culturas, pero es que son los datos del conjunto. El 70% somos mujeres y, sin embargo, en los puestos de direcciones y presidencias solo hay un 30% de mujeres, ¿no? El 70% son hombres. Nosotros hemos hecho en las últimas reuniones de direcciones y presidencias y en las asambleas este ejercicio de hacer un análisis sencillo del uso de la palabra en los espacios y es alucinante. O sea, es alucinante cómo el uso de la palabra es muchísimo mayor en los hombres, hablan mucho más los hombres durante mucho más tiempo y hacen una cosa que esto ya meto cuñita para que además os lo anotéis como cosa concreta a hacer en los espacios, os autorreferenciáis todo el rato. Es decir, un hombre dice una cosa, dice como dijo fulanito, cuando en realidad a lo mejor antes de que lo dijera fulanito lo habían dicho menganita y futanita, además. Pero no referencias a las mujeres, os autorreferenciáis entre vosotros todo el rato. Eso lo hemos ido apuntando también y luego dando feedback de que eso pasa. Son prácticas concretas, pero que yo creo que pueden ayudar también a tomar conciencia y a cambiar la cultura. También miramos el tema de las portavocías, ¿no? Y también nos pasa eso. Andrés es el presidente y como es el presidente, pues es el que más habla y el que más sale. Esto ya como coordinadora, digo, no como organizaciones. Y bueno, pues un poco parecido a lo que hicieron en Albón, pues repartirnos, ir viendo y tal, ¿no? En el nuevo marco estratégico de coordinadora hay una de las líneas que es específicamente sobre género, ¿no? Que en realidad, vamos, literalmente es avanzar en la implementación de un enfoque de género transformador en la coordinadora y en sus organizaciones socias para promover los derechos de las mujeres y la equidad de género. Esto está en este marco estratégico como tal formulado, pero antes no estaba tan explícito, ¿no? como línea. Y para eso estamos desarrollando ahora estamos desarrollando cómo lo vamos a implementar, pero ya ha sido aprobada una política de género y aquí hay otro desafío, yo creo, para Entre Culturas y para el sector. La política de género se aprobó en esta asamblea de este año y se aprobó por una amplísima mayoría y con 0 votos en contra. Hubo alguna abstención, pero quiero decir que formalmente hay un apoyo mayoritario, pese a que en el momento de elaboración del marco estratégico y de la propia política de género, pues siempre hubo, bueno, pues voces, porque las sensibilidades pues son múltiples. Ahora, ¿cuál es el reto? Pasar del papel a la acción. Y ahí yo creo que tenemos un reto como Entre Culturas, que somos parte de coordinadora y tenemos que mirar nuestra casa y lo vamos a hacer porque estamos, ¿no?, en proceso de revisar la política de género y tal. Y también cómo podemos aportar al sector, ¿no? Porque el objetivo de la política de género de coordinadora no es solo transformar la coordinadora, los órganos de gobierno, los espacios de participación, etcétera, sino intentar ser un poco impulso y motor para que las organizaciones socias, que son más de 400, ¿no?, pues puedan hacer esos procesos de cambio organizacional también. Precisamente por esa alerta del informe del sector, que ya realmente este año cuando lo presentamos nos resultó un poquito vergonzante, realmente, ¿no? Sobre todo defendiendo lo que decimos que defendemos, ¿no? Bueno, por ahí de otra cosa. Yo creo que hay otro reto más, que también lo vemos y que tiene que ver con, vuelvo un poco al principio a lo del reconocimiento del movimiento feminista. Reconocerlo en su diversidad y ser conscientes de las diversas sensibilidades que tenemos a nivel individual, a nivel de organizaciones. Es normal, o sea, el feminismo es algo transversal. En esta manía del 8M nos reíamos mucho porque un grupo que iba en un momento de arranque decía: el feminismo nos atraviesa, y nos reíamos con la expresión, pero bueno, es verdad, es transversal, quiero decir, estamos personas con distintas sensibilidades, con distintas experiencias, que hemos llegado de distintas maneras a esta cuestión de género, hombres, mujeres, sobre todo mujeres,
recientemente cada vez más hombres, llegamos desde aproximaciones distintas y tenemos muchas veces ideas políticas y tradiciones de pensamiento diferentes. Y creo que esto es bueno reconocerlo y vivirlo con cierta paz, vivirlo con paz, porque podemos ser feministas y yo, bueno, pues responder a una corriente dentro del feminismo que es idéntico, con la que me identifico más, pues por sensibilidad, por ideas, lo que sea, y otra persona, pues tiene otra. Ya está, hay que vivirlo con paz, hay que reconocer eso. Creo que eso como Entre Culturas nos puede aligerar también bastante cuando participamos en determinados espacios y también hacia adentro, ¿no? Creo que reconocer esa diversidad y no intentar uniformarla, sino ver cómo el feminismo lleva produciendo, bueno, desde que se llama feminismo 2 siglos, pero mucho antes ya lleva produciendo pensamiento y acción y diálogo y encontrando puntos de encuentro mucho tiempo, y nosotros tenemos que seguir siendo capaces de eso, ¿no? Porque además creo que estamos en un momento delicado y, vamos, se vio ya en este 8M, yo me acuerdo de una señora en mi barrio que el mismo día 8 nos decía, pero que no nos dividan, porque es que al final, si no, claro, tenemos que, independientemente de que tengamos tradiciones diferentes, sensibilidades diferentes, ideas políticas distintas, tenemos que saber dónde está lo común, ¿no? Y que lo que nos diferencie no nos divida. Y luego en lo concreto, bueno, no sé si nos lo piden, pero porque en realidad no sé si el movimiento feminista nos pide mucho, pero sí que podemos hacer. Yo creo que podemos llegar quizá a espacios diferentes en los que podemos sumar y en los que podemos sumar quizá bastante capacidad de capilaridad, ¿no? de llegar a otros sitios. Rescate una cosa que decías, Celia, antes respecto a Entre Culturas, creo que es aplicable a Entre Culturas, creo que también en algo hemos hablado algunas veces. No asustamos, hay determinados espacios en los que no asustamos y en los que a lo mejor otras corrientes, otros movimientos, otros colectivos no tendrían entrada, y sin embargo, pues nosotros podemos tener entrada. Ahí, bueno, yo creo que como Entre Culturas, y ya hablo un poco más del ámbito de lo que hacemos en Ciudadanía, aunque creo que, porque estamos hablando de la sociedad española, ¿no? Y del sector y de tal, y por eso entronca, pero que lo hacemos desde todos los ámbitos de emisión, de la información, la comunicación, el voluntariado, todos lo hacemos en Ciudadanía. Yo creo que tenemos como varias líneas de trabajo de gran oportunidad en este sentido, de llegada y de capilaridad. Una sería cómo trabajamos todo con el sistema educativo formal, cómo trabajamos para la incorporación de la coeducación en el sistema educativo formal. Ahí tenemos pues, el convenio además con Alboan también, ¿no? El Movimiento por la Educación Transformadora, que nos puede dar esa oportunidad tanto de incidencia política, esperamos, en esta nueva fase, como de transformación de la práctica en los centros, ¿no? Y bueno, pues para mí que en el trabajo que hacemos con nosotros la Compañía de Jesús, y eso lo sabe mucho mejor, pues se vaya cada vez facilitando más que esto sea un tema, eso no era ninguna obviedad, no voy a decir hace 10 años, voy a decir hace 2 a lo mejor. O sea, quiero decir que ahí creo que podemos tener un aporte. No solo en los centros de la Compañía de Jesús, en muchos otros también nos encontramos con esto, ¿no? Luego, creo que el tema de ser todo el tema de la red de jóvenes, de la red Generación 21, tenemos una oportunidad preciosa y ahí yo creo que es uno de los espacios, no solo creo que el voluntariado es claramente otro y hay muchos, pero ahí es uno de las líneas que tenemos que representa muy bien esto de que somos movimiento, y el tener la oportunidad de impulsar un movimiento juvenil global cuando la juventud ahora mismo está abrazando pues no solo la causa del feminismo, pero también la causa de la ecología, etcétera, como lo está haciendo, es una oportunidad muy, muy bonita. Y creo que hay otra vertiente bonita que une con esta, une las dos en realidad, que es todo el tema de campañas, ¿no? Cómo orientamos al final todo eso a campañas que tienen toda su vertiente de comunicación, de movilización, de influencia política, ¿no? Y cómo ahí podemos hacer sinergia y llegar a otros públicos, ¿no? Y luego, bueno, pues apoyar en los espacios más globales, apoyar y estar, como creo que lo estamos haciendo, ¿no? Pero, bueno, pues desde un plano también de escucha, ¿no? de aprendizaje. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias.
todos los temitas ya de tocar, ¿no? Y de lo que dices, son muchas cosas, pero hay una que quizá menos escuchada sobre aligerar, ¿no? Como todos los temas que hacen frontera o que nos cuestan, a veces es una carga que nos pesa, es muy ambiciosa y a veces tiramos la toalla, ¿no? Cuando algo es verdad, la magnitud, ¿no? Entonces, esa invitación a tener como una paciencia con nuestros propios procesos también nos puede aliviar, ¿no? Que el cambio piano, pero sin desistir. Todo esto lo digo porque me va al colibrí, que es una cosa, un papelito que tenéis cada una y alguna personita más. Y esta figura que nos traía Kim y Sofía, no sé dónde os tengo, si están aquí, compañeros. Y eso es un pájaro hermoso, pero ya sabíamos como en la leyenda contaba que es frágil, ¿no? Que es vulnerable, como todos estos procesos de cambio, pero que tiene un aleteo fuerte y resistente, ¿no? Yo creo que nos viene muy bien para expresar esa palabra que nos llevaría a volar, ¿no? A volar con resistencia, con constancia, con el aleteo del colibrí, pero finalmente a volar en búsqueda de la belleza, que nosotros es la justicia, ¿no? Entonces, vuestra palabra, y quizás así tenemos un ratito, me pedíais en la comisión que no llegásemos a la cena extenuados, ¿no? Que pudiésemos llegar con un tiempo, relajados, entonces a lo mejor con eso vamos concluyendo, quizá con alguna palabra que queráis tener. Vuestra palabra, vuelo, colibrí, ¿quién? ¿Por orden? Por orden, pues. O no, sí. Revelaos. Bueno, yo quería apuntar, ¿no? Lo que decía Irene al final, ¿no? Yo creo que en estos momentos de efecto boomerang, ¿no? En los que estamos viendo cómo se cuestiona todo el tema de la ideología de género, cómo se está poniendo trabas y barreras, cómo se quiere poner el pin parental en los colegios para que no se pueda hablar de determinadas cosas, esta característica vuestra, ese no dar miedo, puede ayudar a colocar, ¿no? De nuevo, a evitar al menos, a poner un freno a que se cuestione, que se pueda trabajar coeducativamente en las aulas, ¿no? Así que ahí tenéis una gran, enorme responsabilidad, porque las organizaciones y entidades que están mucho más marcadas pues están teniendo muchas dificultades y van a tener más, ¿no? Y van a ser muy vetadas, por lo cual, pues organizaciones como la vuestra yo creo que va a tener que liderar, ¿no? En este aspecto, así que pues solo por apuntar. Y mi palabra sería interseccionalidad, ¿no? Porque igual, lo mismo, una entidad, una organización como la vuestra, con tanta capacidad de llegar, que incorpora la mirada de otras culturas, de otros lugares, yo creo que debe ser un elemento eje, ¿no? De la interseccionalidad y el de que seamos capaces desde aquí, ¿no? de romper con esas miradas desde el privilegio, ¿no? Y yo creo que es un tema muy potente, ¿no? A trabajar, cómo rompemos con los propios privilegios, ¿no? Desde este primer mundo, mal llamado primer mundo, ¿no? Así que yo no lo quito para... Vale, muy bien, muchas gracias. El muro que tenemos de adaptaciones. Lo inauguro yo, mira. ¿Quién de vosotras tiene su palabra? Pues siguiendo por acá, yo no he podido reducirlo a una palabra. Entonces, para mí, creo que la fuerza que tiene el proceso y la transformación personal sería una de las claves del vuelo y la coherencia institucional. Muchas gracias. Pues yo tengo una referente que es Gemma, tampoco entonces he podido concentrar en una palabra. Yo diría, pensando en algo que nos ponga en movimiento, es muy sencillo, imaginar el próximo paso. O sea, no imaginemos lo lejos que tenemos que ir, sino simplemente, conformarnos con ir dando pasos, damos el siguiente paso y ya daremos el siguiente. Y no me resisto a expresar un deseo que no cabía aquí, pero yo desearía tener lideresas felices. Es una proyección, creo. Una palabra, porque
para mí en realidad, y creo que es como una cosa que me sale como muy desde lo que decías tú de mi abuela, para mí el feminismo tiene mucho que ver con la libertad, y no quiero meterme con esto en la polémica de si el feminismo es libertad, no va por ahí. Va porque creo que al final esto tiene que ver con que las personas seamos capaces de elegir libremente y que no tengamos ese condicionamiento por ser hombres o por ser mujeres. Creo que ahora mismo esa elección libre no es viable para la inmensa mayoría de las mujeres del planeta. Alguna habrá, pero estamos todavía como encerradas en... Creo que no es tampoco viable para los hombres, ¿eh? O sea, estamos encerrados en un sistema de normatividad de género, de expectativas, de roles, de estereotipos, que hace que al final las personas no podamos elegir libremente quiénes queremos ser. Y yo lo que quiero es libertad. Creo que hay algunas personas inducidas con su colibrí, también por si os da tiempo a decir alguno que no esté inducido, alguna. Pero... Yo siguiendo el ejemplo de Ademar y Irene, que decía que los hombres teníamos que hacernos a un lado y no hablar, ¿de qué estoy hablando? Así que gracias. La palabra que puse es chocar. Quise asegurar un poco y quería poner en encuentro, pero me parecía muy suave. Y entonces busqué en la RAE que era encuentro y ponía que a veces era el encontrarse dos o más cosas y chocar entre sí. Y dije yo, ¿y qué hizo Entre Culturas por mí, hablando de género? Pues chocar y derribar muchas cosas que yo tenía dentro, ¿no? Y creo que me quedo con esa palabra, con chocar. Belén, nos decías también. Yo tampoco me quedo con una palabra, pero coincido con Irene en que yo volaría con libertad. Y en esa libertad sería con osadía y con la rebeldía de traspasar nuestras propias fronteras para sacar a flote las desigualdades. Y hay una cosa con la que me quedo de Celia, que es sobre todo con esa parte integradora. Y además añadiría con mucha ternura. Y la otra persona inducida. Bárbara. Hola, la verdad es que ya está casi todo dicho, pero bueno, si yo tuviera que decir una palabra, aunque no es la más famosa del mundo, creo que es muy importante, es formación. Creo que el tema del enfoque de género es un tema complejo, sobre el que tenemos que seguir formándonos, sobre el que tenemos que seguir leyendo y aprendiendo y viendo en qué medida somos capaces y cómo podemos integrar todo esto a nuestro trabajo. Creo que merece la pena seguir profundizando en el tema y no quedarnos en las cuestiones básicas. Claro, María Luisa. Tenemos hasta un colibrí para ti también, si quieres, porque los tengo vacíos. Sin colibrí. Muy bien. Todo el día estoy echando en falta el tema de la mujer en la iglesia, por alusiones propias y directas. Entonces mi palabra es abrir el corazón para incluir a todos y todas. Efectivamente, yo creo que tú vas a tener bastantes palabras que decirnos y que ya estás diciendo, luego en la cena nos cuentas qué está pasando. Pero no sé si tenéis, no era broma lo del colibrí, hay colibrís vacíos también. Si alguien tiene ganas de expresar, digan. La mía es muy sencilla y muy nuestra. Creo que la palabra es educación, porque todas las políticas de género y toda
la temática de género, creo que la clave está en que sepamos educar a las nuevas generaciones, a las actuales y a las mayores, pero esa es la clave, ¿no? Y es nuestra principal clave. Muchas gracias. ¿Una palabra más de vuelo? ¿Sí? La mía es responsabilidad y hago referencia a... Eso es un llamamiento quizás más para nosotras, para las mujeres. La responsabilidad de asumir determinados puestos, determinados encargos, determinados... no dar un paso atrás. Esa voz que dice María del Mar es cierta y ser lideresas, como estaba diciendo ella, que en muy pocas organizaciones se utiliza esa palabra, por cierto, desde los valores propios de las mujeres, no siendo líderes con valores masculinos o roles masculinos, ¿no? Que sobre todo en las organizaciones empresariales en particular es lo que vemos mujeres en cargos de responsabilidad que al final están produciendo el prototipo de hombre. Entonces para mí sería responsabilidad y es un llamamiento hacia nosotras. Defender la dignidad en lo poco y en lo mucho, siendo lideresa feliz y siendo también en las pequeñas cosas que cada día pasan, porque si eso no lo defiendes, ya estás perdida como mujer y como persona sobre todo, ¿no? Bien, hemos volado suficiente, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto cerramos el espacio. Hice una cosa que está, no sé qué perspectiva me cargué, pero una que es la del compañerismo, porque me brotó lo de poner el vídeo, y no estaba previsto, ¿sí? ¿Se puede? Yo creo que un ejemplo del vuelo de este año ha sido un proyecto que nos lleva, que es la luz de las niñas. Me parecía bonito. Y ayer nos emocionábamos viendo, bueno, pues el spot de la campaña, ¿verdad? Sofía Kim, que tanto ejemplifica, ¿no? Quizá podemos cerrar con eso, ¿os parece? Y volamos en su homenaje.